Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Te saludo con mucho gusto. Bienvenido, bienvenida, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. El día de hoy tenemos la culminación de la segunda etapa de nuestra serie, que es la de doctrinas fundamentales de la Biblia. La primera sección fue acerca de lo que era la doctrina de Dios, tal cual su persona. La segunda sección hablamos de las obras de Dios. En esta sección de las obras de Dios, que es la segunda, la última lección que es la del día de hoy, que es la doctrina de lo que es la creación del humano. La creación del humano como parte de las obras de Dios. Esto obedece evidentemente a que Dios en su creación decretó crear un ser diferente a él en el sentido de sustancia física en cuanto a espíritu, algo más allá como creó todo lo demás, como el universo que se ve, que es físico en el sentido de que se puede ver a través de microscopios. Pues obviamente reiteramos que sí hay un universo, que sí hay otros planetas, que sí hay estrellas, que la Tierra es redonda, no es plana de ninguna manera, y que pues evidentemente esa creación física diferente al mundo espiritual en cuanto a masa, en cuanto a materia, en cuanto a energía, en cuanto a luz, estuvo coronada, así es como te lo digo, coronada, la joya de la corona, como dicen, la cúspide de la creación de Dios fue crear algo diferente a los ángeles, como lo vimos en la clase pasada, que son espíritu, que es precisamente la humanidad, crear al hombre y a la mujer. En primer lugar creó al hombre, al varón, y en segundo lugar creó a la mujer para ser la compañera y comparsa de lo que es el varón hombre en cuanto a su naturaleza. Si lo creó Dios, hombre y mujer, mujer y hombre los creó, y vamos a ver todas las cosas que incluyeron esta forma nueva de vida, y lo creo con un objetivo muy importante. Dios, esta culminación de su creación con el hombre y con la mujer, que básicamente fue compartir su imagen y lo que es Dios como tal, con espíritu, pero haciéndolo en este universo físico para que recibiera un soplo de vida, un soplo de Dios, haciendo al hombre que tuviera y pudiera compartir y pudiera tener contacto tanto con el mundo espiritual como con el mundo físico en Edén. Vemos y se registró en la Biblia que Dios se movía y paseaba por el jardín del Edén, y no había ninguna restricción. Estaban ahí Adán y Eva, los primeros, antes de procrear hijos. Estaban ahí administrando lo que había hecho Dios, tenían contacto con Dios en cuanto a espíritu, y no se especifica cómo es que Dios se paseaba, si físicamente con alguna representación física, los sentidos, o en espíritu. Adán tenía y Eva tenían esta capacidad dada por Dios de moverse y de estar sin ninguna división entre el mundo espiritual y el mundo físico. Cuando el hombre cae en pecado, Adán y Eva, hay una división, se crea una división entre el mundo espiritual y el mundo físico. El mundo físico está en un proceso de corrupción desde el día en que Adán y Eva pecaron. Entró en funcionamiento la muerte espiritual, como lo hemos estado leyendo y estudiando y aprendiendo en Romanos 5 y en otras muchas partes, que hay una separación, y ahora está el mundo espiritual y el mundo físico. El mundo espiritual es tan real y palpable como este mundo físico. Sin embargo, conforme pasaron las generaciones, se han ido apartando cada vez más y más y más de poder entender este mundo físico, espiritual, perdón. Y bueno, también el físico, nadie entiende a veces qué es lo que está pasando en esta dimensión material. Pero bueno, esto es a causa del pecado. Entonces vemos que finalmente
el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y por hombre me estoy refiriendo a género, a humanidad, perdón, no a hombre y mujer, no estoy hablando específicamente de los varones, nada más, sino todo lo que leemos en Génesis. Pero antes de pasar al sustento de las citas bíblicas, que las dejamos al final para afirmar todo lo que se está diciendo, tiene un respaldo, debe de tener un respaldo en la palabra de Dios bien interpretada. Y lo primero que vamos a ver es que el humano fue creado semejante a su creador, a su misma imagen. Es decir, la culminación de Dios fue crear algo conforme a su imagen, conforme, es decir, en forma de lo que Él es, en todos sus atributos, y a su semejanza. Imagen y semejanza es la misma palabra en realidad, son palabras iguales, es un homónimo una de la otra, imagen y semejanza, pero no en cuanto a ciertas cosas de capacidades que son solamente atribuibles a Dios, como ya lo estudiamos en la primera sección, en la doctrina de Dios, la capacidad de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y algunas otras cosas. El único creador es Dios. Sin embargo, dio al hombre esta capacidad de crear cosas, no por su palabra, sino a través de su trabajo físico en este mundo, y puede crear cosas maravillosas con su mente y con sus habilidades que son propias de Dios, como por ejemplo crear la música, que sale en primer lugar, en primera instancia en la mente, y después se traduce en ya aspecto físico, y cosas maravillosas que vamos a ver que creó, que permitió que el hombre tuviera muy semejantes a la de Dios, pero no a cosas. ¿Por qué? Porque el hombre, vamos a ver que en primer lugar le dio alma y espíritu. Alma y espíritu en griego y en hebreo se manejan también de la misma forma. El primero en decir que el hombre tiene la tricotomía del hombre fue Pablo en Tesalonicenses. Dice que el hombre está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Los griegos distinguían cierta diferencia o algo más, que había algo más allá del alma. Entonces, a veces se habla del psique como alma, y otra palabra para espíritu, pero finalmente representan al soplo de vida inicial desde Génesis, tanto alma como espíritu. Esta alma y espíritu lo creó de manera inmortal, individual, invisible y consciente de sí mismo. Adán tenía conciencia de sí mismo. Y vamos a comenzar por inmortal. ¿Qué es lo inmortal del humano, del ser humano? El ser humano, en primera instancia, lo creó inmortal en los tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Al caer en pecado, el cuerpo es el que es castigado o sujeto a muerte física. La muerte física es simplemente que el cuerpo se termina de corromper cuando muere y entra en un estado de putrefacción, y hasta ahí llegó lo que es físicamente el cuerpo humano. Inmortal también se refiere a el alma, en el sentido que sigue teniendo conciencia de sí mismo, pero es invisible su espíritu cuando el hombre muere. Entonces, por inmortal se refiere a la parte espiritual, y es en donde pues vienen las grandes contradicciones en muchos aspectos acerca de la palabra de Dios. El hombre sigue existiendo, la mujer sigue existiendo después de la muerte, de la separación de su cuerpo físico al morir, y tiene conciencia de sí mismo, no entra en no se suma a una nube cósmica maravillosa de luz, o sea, no, sigue, no muere. El espíritu nunca muere, humano, el espíritu nunca muere. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? Bueno, lo estudiaremos en su momento, pero la muerte espiritual consiste en la separación de Dios, de la naturaleza divina.
en cuanto a su unión con Dios, con la naturaleza divina. Es decir, un hombre o una mujer que mueren sin tener salvación o vida eterna, lo que pasa entonces es inmortal, y por lo que su separación del cuerpo está ausente de Dios, ¿sí? Está ausente de Dios y se queda en un momento de no tener conciencia de sí mismo mientras muere, hasta que sea resucitado para el juicio final. Recordemos que hay una resurrección para vida y una resurrección para muerte, pero sigue cuando sea despertado los que mueren sin vida eterna. Entonces, bueno, serán despertados para el juicio por sus obras en el juicio del gran trono blanco, como dice Apocalipsis, pero sigue siendo consciente de sí mismo, obviamente invisible en el plano físico. No se ve cuando alguien se muere que salga una nubecita y demás. Lo único que se ha podido comprobar, entre comillas comprobar, porque es muy relativo, es que el cuerpo, cuando en el momento preciso de la muerte, cuando abandona el alma y el espíritu, una persona nacida o no nacida de nuevo en lo espiritual, ahorita lo explico más a detalle, deja de pesar una cierta cantidad de gramos. Digo, a mí se me hace difícil de comprobarlo, no me consta, pero que está empezando alguien y esperando el momento exacto de su muerte, pues ay mira, dejó de pesar tantos gramos, pero obviamente no lo sé, o sea, no lo puedo comprobar, pero bueno, eso es lo que dicen. Entonces, la inmortalidad del hombre no es la física, por el pecado que ya comenté, sino la espiritual. Muere y queda dormido en ese estado de dormir, de oscuridad. No ve nada, no siente nada, no percibe nada, hasta que será resucitado al final del tiempo para el juicio. Los nacidos de nuevo siguen padeciendo la muerte física, pero al ser inmortales y al haber nacido de nuevo, a ser regenerados por el Espíritu Santo, la vida de Dios es la que entra en nosotros. Por eso somos depositarios del Espíritu Santo, de la gloria de Dios. Entonces sucede que nosotros, los nacidos de nuevo, los regenerados por la fe en Jesucristo, al morir, es decir, físicamente al morir, nuestra alma, nuestro espíritu son invisibles, conscientes de sí mismo. Seguimos con nuestra individualidad, es decir, no nos unimos a una masa divina, a una esencia divina del cosmos, de las fuerzas del bien o del mal. No, sino y seguimos con nuestra individualidad, con nuestra conciencia de sí mismo, pero al ser inmortal en el sentido de muerte espiritual no la tenemos, sino que tenemos vida. Por eso dice el Evangelio, y es la base del Evangelio, que de tal manera amó Dios a todos los humanos, al mundo en general, que dio a su Hijo unigénito para el perdón de pecados a través de la fe en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, el perderse entonces es que al morir el cuerpo del humano que no creyó en Jesucristo, al ser inmortal físicamente, entonces esa es la perdición, que es la muerte eterna, y la muerte eterna significa estar separado de Dios hasta posteriormente, ya como ya lo he dicho 3 veces y la digo por última vez, el juicio del gran trono blanco para ser juzgado por sus obras, y su destino final, si no pasa la prueba, que no la pasará porque nació y murió en pecado, pues será condenado al infierno. Tal cual lo estoy diciendo, así es. Y qué bueno que tú lo estás viendo y entendiendo de la forma en la que debe de ser, porque finalmente es la parte, lo que dice claramente la Biblia. No hay, sí hay vida después de la muerte, pero también hay muerte después de la muerte. ¿Sí? Hay personas que no creen en el más allá, pues qué bueno, qué mal que no creen en el más allá, pero no es ni más allá ni más acá, es simplemente una división entre el mundo espiritual y el mundo físico. Los que dicen que, finalmente han querido comprobar que al morir, mueren y se desaparecen del cosmos, se desaparecen de todo, y no sé qué sea más triste, si el no tener esperanza después de morir, de nada, sino que hasta ahí llegaron,
pues la verdad es muy triste su existencia porque pues van a la nada, vinieron de la nada y se van a la nada y bueno, pues no hay ninguna esperanza. Nuestra esperanza es para después de que suframos la muerte. Todo ser humano está condenado a padecer la muerte física. Todo ser humano, excepto la promesa que si es el arrebatamiento de la iglesia antes, en los tiempos finales, los que estemos vivos cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, este cuerpo mortal será transformado en gloria, a la gloria de Dios, y los cuerpos de las personas nacidas de nuevo, que han muerto en Cristo, su esencia, su individualidad, su espíritu, su alma, están hoy en lo que se entiende como el paraíso. Esta individualidad de estas personas que tienen vida espiritual, vida eterna en ellos, están a la espera de la resurrección de los vivos, no de los muertos, y tendremos un cuerpo similar, glorificado, con nuestra esencia, con nuestra persona, pero ya no con sangre y huesos y carne, sino la gloria de Dios. Por eso es que ya no padeceremos las cosas, empezando por la fuerza de la gravedad, que es muy fuerte sobre nosotros en esta tierra, y entre más pasan los años, más pesa la gravedad, más pesa el cuerpo, más pesa el alma, más pesa todo, y es parte de la descomposición, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya vimos que el hombre fue creado en qué sentido a la imagen y semejanza en alma y espíritu. Ya lo acabo de explicar, la eternidad, ¿ok? O la muerte eterna, ¿sí? Dios no muere físicamente. ¿Por qué? Porque ya murió físicamente en Jesucristo. Él padeció la muerte física, su cuerpo murió, y esa es la gloria de la resurrección, que al tercer día, al no tener pecado, fue levantado de entre los muertos. Su espíritu vivificante, es el pago de la muerte por nuestros pecados. Por eso es muy importante esta doctrina, no para hacer una cosa pues ociosa, de que si alguien cree o no cree y comprobó, y que si Stephen Hawking dijo no sé qué y se murió todo torcidito, pues no tenía esperanza, ¿no? Más que el morirse y dejar de existir. Y bueno, pues esa toda polémica y demás. Entonces, esta es la importancia de entender esta doctrina, ¿sí? La importancia de la doctrina de que fuimos creados por Dios, pero creados para vida en Cristo Jesús eterna, ¿sí? Vida eterna, y la vida eterna glorificados posteriormente, ya en la misma naturaleza de Dios, sin perder nuestra individualidad. Y esta es nuestra esperanza principal y es nuestra gloria como seres humanos, al haber sido predestinados desde antes de la creación del mundo. Esta es nuestra gloria, esta es nuestra grande bendición. Por eso esperamos al Señor, porque en lugar de temerle a la muerte física y no tener esperanza, o simplemente pues no pasa lo que alguien crea. Si alguien dice yo no creo, pues ya se libró. No, es la naturaleza que Dios ha puesto. Al morir físicamente es lo que sucede, ¿ok? No depende ahora sí que ni del que quiere, ni del que corre, ni del que quiere creerlo, no lo quiere creer, ¿sí? Y demás, ¿ok? Entonces, a la imagen y semejanza en cuanto a alma y espíritu, con estas características. En segundo lugar, es un ser, los crió como al humano como un ser racional, moral, con intelecto, con voluntad, con emociones y con sentido de preservación. Con sentido de preservación. Por eso el hombre en su misma naturaleza teme a la muerte. La naturaleza caída del hombre teme a la muerte, pero también siempre busca la preservación. Sabemos y entendemos que las personas que se quitan la vida voluntariamente han padecido algún tipo de trastorno o algún tipo de problema tan fuerte, que ese sentido de preservación
o de su sobrevivencia o de supervivencia es quitado o no lo tienen y se quitan la vida. Bueno, aquí Dios creó al hombre con un sentido de preservación y por eso el sentido de multiplicación, de multiplicarse y de avanzar más y de creer que hay camino adelante, y por eso la humanidad siempre busca salir adelante y por eso siempre está avanzando, está creando, está buscando tener más capacidades de supervivencia. Lastimosamente, y con tristeza lo digo, el hombre, pues al caer en pecado, pues también busca él preservarse, pero por encima de otros humanos, y vienen las conquistas, vienen las guerras y la supervivencia de que ahí viene el malo o la supremacía, como lo vemos en la historia de la humanidad caída. El hombre destruye al hombre como parte de la maldición del pecado. El hombre domina al hombre como parte de la consecuencia del pecado. El hombre destruye la tierra como parte de consecuencias del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre fue dotado para gobernar sobre la creación de Dios, porque al ser parte y la corona de la creación de Dios, el hombre fue creado para gobernar sobre esta tierra y lejos de gobernarla, la está destruyendo, y la tierra en corrupción, pues evidentemente está, pues, viéndose las consecuencias del pecado del hombre y en esa constante destrucción que tiene la humanidad sobre la creación de Dios. Le hace los plásticos en el mar, le hace los contaminantes o simplemente las guerras, las conquistas o simplemente otras cosas como cortar la vida de un ser humano dentro incluso de las entrañas del mismo ser humano. Entonces, pues vemos que esta destrucción parte de la humanidad por el pecado, pero sigue siendo racional. Sigue siendo racional, y es aquí en donde viene lo irracional de la perdición al ser separado de Dios. Por el pecado, el hombre nace siendo racional, pero no racional espiritualmente hasta el nuevo nacimiento. Sigue teniendo una moral. Aquí se ha ido distorsionando cada vez más la imagen de Dios, y por moral me refiero evidentemente a la capacidad de distinguir el bien del mal desde la perspectiva de Dios. Generación tras generación ha ido multiplicándose el mal, que es una de las señales de los tiempos finales, que la maldad se multiplicará, así como el conocimiento, la maldad también se multiplicará. Y ha habido maldad desde siempre en la humanidad. Ha habido una moral muy a modo de cada cultura, de cada nación. La moral es muy subjetiva de acuerdo a la cultura y de acuerdo a cada raza en sí misma, o cada país o cada lugar. Es muy subjetivo lo de la moral, pero la moral de Dios está en la naturaleza de Dios que traía el hombre en sí misma, y que lo hemos visto ya en Romanos 1, 2 y 3, mi insistencia con Romanos, lo vuelvo a hacer, entender que la moral del hombre se ha ido pervirtiendo cada vez más desde el punto de vista de Dios, porque es muy subjetivo, como ya dije, la moral humana, que va tomando la forma pues que cada quien, cada cultura quiere adquirir. Para unos es moral o inmoral ciertas cosas, y hay luchas por imponer una moral que está lejana de Dios por la naturaleza caída, pero que es lo de hoy, esa lucha por imponer mi moral sobre otros y hacer de mi moral, de lo que yo creo que es moral, bueno, vamos a llamarle así, imponerlo y hacer leyes incluso que sean aceptadas. Las minorías se imponen a las mayorías y las mayorías a las minorías, y es el pleito de toda la vida, ¿ok? De todo el ser humano, es la larga historia de la humanidad, imponer mi moral.
Por eso el cristianismo no es una moral, el cristianismo tampoco es una religión, y es ahí donde muchos están confundidos, que el cristianismo trata de imponer una moral sobre los demás para no pecar, para no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, y eso está muy lejos de la verdad, porque el cristianismo no comprende una moral, el cristianismo comprende una nueva naturaleza espiritual, de pasar de muerte a vida espiritual, ¿ok? No tiene nada que ver la moral. Como consecuencia y buena ventura de al nacer de nuevo empieza a haber fruto espiritual y por lo tanto una moral acorde a la moral de Dios en la ley del Espíritu Santo que está en nosotros, es un asunto que se da por naturaleza, dar el fruto, ¿sí? Pero no tiene que ver para nada de imposición de una moral cristiana, vamos a llamarle así. Está muy lejos, así no es, y las religiones sí lo son, así como las sectas, imponer una moral. Ok, intelecto, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Del intelecto tenemos este órgano maravilloso que es el cerebro. Mi papá fue médico y me interesaba la anatomía, lo que no era muy resistente yo a otras cuestiones, como para haber estudiado medicina, estudié otra licenciatura, pero es mi fascinación el cerebro. Luego empecé a enterarme de lo que hace el hígado y me fascinó, y luego empecé a enterarme de lo que son los pulmones y me fascinó, y más le he dedicado tiempo a lo que es el funcionamiento del cerebro per se como tal, que el cerebro humano, y cómo ha ido evolucionando cada vez más el conocimiento del cuerpo humano. A estas alturas todavía no se sabe bien a bien el tema de los impulsos eléctricos y la sinapsis que hay en el cerebro humano, que se llama conocimiento, así como otras muchas tantas partes del cuerpo humano, y también conocimiento de lo que es el mundo. Hay una parte, el mayor porcentaje del mar no ha sido explorado por las capacidades de la presión del agua, que el cuerpo humano no lo soporta. Entonces poco a poco han ido inventando cosas para llegar cada vez más y más profundo del mar. Y bueno, ya no digamos del espacio. Fue un éxito el viaje a la luna. Ahorita andan por ahí algunos robots en Marte, pero se acabó. Lo demás es a través de puros telescopios enormes para ver qué hay más allá, y pues apenas se van enterando y hacen sus teorías físicas y demás. De ahí salió lo del Big Bang. Nada salió de la nada, sino nada de la nada salió algo, y ese algo se convirtió en lo que hoy somos, sin esperanza de vida después de la muerte orgánica. Ese es el máximo logro de la humanidad caída, el haberse inventado que no hay nada después de la vida orgánica, que surgió de la nada y que pues se va a la nada. Entonces, el intelecto, voluntad, capacidad de decidir, básicamente, como lo hemos estudiado en la Providencia, el hombre tiene la capacidad de decidir en el sentido de una voluntad orgánica, en el sentido de decidir qué se va a poner el día de hoy, en el sentido de decidir cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, en el sentido de decidir pues hacer alguna buena obra, o no hacerla, o de decidir hacer el mal. Esa es una voluntad moral. Pero hemos visto dentro de la providencia y la predestinación que todo está regido por Dios dentro de este marco importante. Por eso es importante oír todas las clases. ¿Por qué? Porque si tú nada más estás oyendo esta y no has escuchado las dos, son dos de la providencia, pues bueno, vas a decir, por supuesto que no, yo tengo la decisión de salvarme o no, yo tengo la decisión de hacer el bien o no, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, estudia completo el set de todas las clases, como la de los pactos, que ya lo tuvimos, como la de los decretos, y dentro de los decretos la creación, y dentro de la creación
estudiamos también lo que es la providencia como un decreto y demás. Entonces, te pido de favor que si te causa conflicto esta clase, te pido que antes de haya cualquier situación que no estés de acuerdo, lo cual es respetable, escuche las otras clases, porque todo tiene un sustento bíblico. ¿Ok? Entonces tenemos la voluntad, las emociones y el sentido de preservación. Estas emociones están muy ligadas al sentido de preservación. Por eso Dios le dio la capacidad al hombre de tener temor de ciertas cosas. Sobre todo cuando cayó, era muy importante las emociones para este sentido de preservación, como es el hecho de tenerle miedo al fuego. Hay personas que tienen estos desórdenes emocionales que nacen sin miedo, ahora sí que van sin miedo y no le tienen temor a nada, ni tampoco tienen ningún dolor físicamente y pueden estarse quemando, ¿sí? Y no sentir nada, pero ya es una cuestión del cerebro con el humano, con su cuerpo humano que no siente el dolor, pero eso es un desorden. Pero generalmente para cuestión de supervivencia, tenerle temor a las alturas para que cada vez se va perdiendo más con los deportes extremos, o tenerle cierto respeto al mar, deportes extremos también lo va perdiendo y demás. Entonces, pues estas emociones también para la convivencia y estas emociones entra el amor filial, que este amor filial, que no tiene nada que ver con el amor ágape espiritual, el amor filial entre padres e hijos, o entre amigos, o entre familiares, o simplemente con personas que tienen un cierto afecto en lo que se llama amistad, para poder conjuntar las sociedades con personas similares porque sienten muy parecido o sienten muy distinto, y por eso vienen también las divisiones, etcétera, que luego veremos. Pues la bendición de las emociones o el problema de las emociones cuando no se está en Cristo. Y estando en Cristo, el asunto de las emociones como la guía en lugar del Espíritu Santo es otro problema que después estudiaremos. Y el tercero, con conocimiento de justicia y verdad. Adán y Eva tenían un claro sentido de justicia y de verdad. ¿Por qué? Porque antes de caer tenían claramente este sentido de comunicarse con Dios, porque no se interrumpió la comunión con Dios antes por el pecado, sino que tenían el sentido de justicia, y por eso Dios, al tener sentido de justicia, Adán y Eva les advierte acerca de la obediencia, y que entonces la serpiente engañó a Eva y el hombre desobedeció a Dios porque tenían sentido de justicia, y los engañó Satanás diciéndoles que Dios era injusto al no poder al negarles el acceso al árbol de la vida y de la muerte. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque tenían sentido de justicia. Tenían sentido de justicia, de que era justo obedecer a Dios, y advertencia, sería injusto sería injusto por parte de Dios si Adán y Eva no tuvieran sentido de justicia acerca de la consecuencia de desobedecer como un castigo. Y precisamente es en donde Satanás engaña a Eva, que en ese aspecto, al decir no morirán, es decir, si desobedeces es porque Dios es justo o injusto y no van a morir, y por eso decidieron desobedecer y no creyendo en la justicia de Dios que hubiera un castigo. No importó el castigo, que era de cierto morirás, y de cierto murieron. Cayó la maldición en cuerpo, alma y espíritu, en donde el primero que la paga es el cuerpo y el peor que la paga es el espíritu, con la muerte eterna, que es separado de Dios. Entonces, con un sentido de justicia y verdad. De verdad, por eso Satanás también habló acerca de que Dios estaba mintiendo, porque dice: Dios sabe que si comen de serán como Él,
siendo que habían sido creados a su imagen y semejanza, y tan fueron creados a su imagen y semejanza de justicia y verdad, que prefirieron desobedecer porque no creyeron en la verdad. Y en la verdad era que, pues, que Dios les había advertido, y esa era la verdad, que si desobedecían iban a morir, iban a morir, y fue lo que exactamente pasó, que Dios fue calumniado por Satanás al decir, no es verdad lo que les dijo Dios. Sabe Dios que sí tal y tal, como viene escrito ahí, y esta es la desgracia de esta humanidad, que llegará a su fin en términos de cómo hoy la entendemos, y que ya comenzó, como lo hemos visto, en temas escatológicos. Entonces, pues sí, es lo que pasó, es que al tener sentido de justicia y verdad y desobedecer porque lo tenían, y por eso no es injusto el pecado, que la paga del pecado sea muerte. Por eso no es injusto, entre comillas, porque Dios es justo, pero creó al hombre justo y a la mujer justa, con justicia y con conocimiento de la verdad, en el sentido de que Dios no miente, y lo que les vendió Satanás, pues fue que era mentira. Todo esto permitido por Dios en su providencia, ya lo sabemos, y por eso mi insistencia en las lecciones anteriores. Si no, difícilmente entenderás esto y difícilmente lo podrás asumir como una responsabilidad de que ya lo sabes y de que lo entiendes. ¿Y cuál es el gran problema de no ser cristiano? El gran problema de no ser cristiano no es que no te sumes a una iglesia. El gran problema de no ser cristiano no es pues, que no seas, hagas o digas o pongas o te portes bien o te portes mal o a escondidas, y que entonces todos esos argumentos, el gran problema de no ser cristiano, es decir, de no nacer de nuevo por la fe en Jesucristo, es que esa persona muere sin conocimiento de justicia y verdad divina y no es regenerado por el Espíritu Santo, no es traído a vida. Como podrás ver, no tiene absolutamente nada que ver la moral de alguien o cualquier otro concepto moral que se trate de imponer, ¿sí? Y es en donde viene lo absurdo de decir, ay, ¿yo por qué voy a dejar de tomar? ¿Y yo por qué voy a dejar de ir a fiestas? Bueno, en primer lugar, por la pandemia, ¿no? Pero bueno. En segundo lugar, porque no se trata de dejar de hacer o de hacer. Se trata de, por la fe en Jesucristo, nacer de nuevo, y el fruto de, pues obviamente ya de preservación también espiritual, y llegar a hacer la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Cuarto, gobernar y multiplicarse fue el mandamiento de Dios. Al haber hecho al humano, le dio esta virtud maravillosa, no virtud, sino este derecho maravilloso de gobernar. Y vamos a dar paso entonces a las citas bíblicas que están aquí. Las puedes anotar y las puedes después estudiar, hay muchas más, pero me parece que con esto podríamos comenzar a desarrollar nuestro propio entendimiento y forjar nuestra fe y afirmar nuestro corazón con las siguientes citas. Vamos a ver Génesis 1, 26 y 27, yo te lo voy a leer. Génesis 1, 26, 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de las aves, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vamos a ver el 28. Varón, queda claro lo de, nada más que hay de dos, ¿verdad? Varón y hembra, o sea, hombre y mujer, no hay más. Ok, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo Dios. El hombre caído
cuando no respeta esto de varón y hembra, busca la bendición y la autorización y la bendición, aunque sea de la sociedad o de cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque así fue hecha la naturaleza, hombre y mujer, y los bendijo. Hombre y mujer, y los bendijo. Por eso no hay bendición, aunque haya autorización, no hay bendición, algo diferente a la unión de hombre y de mujer. Vamos a ver Génesis 9, 6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es hecho el hombre. El primer gran falta registrada en la Biblia después de caer y de que empezaron a procrear Adán y Eva es un asesinato. Y por eso la sangre de Abel sigue al día de hoy clamando justicia por haber sido asesinado. Su sangre fue derramada al ser asesinado por su hermano Caín. Y esta es la gravedad del asunto de la sangre derramada injustamente, que es precisamente el asesinato. Y por eso es tan grave el asesinato. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la imagen y semejanza de un hombre que está hecho a la imagen de Dios. Aunque sea el hombre más o la mujer más pecadora y aborrecible, el hecho de derramar su sangre sigue siendo una blasfemia en el sentido a Dios, porque el hecho de las guerras y de tanta matanza y todo no proviene de ningún otro lugar, sino es precisamente de la maldad del hombre por el pecado. Entonces, pues evidentemente esto sigue vigente. Las reglas de Dios siguen vigentes. Vamos a ver Santiago 3, versículo 9. Y dice, hablando de la boca, de lo que se habla, dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Para Dios, el humano sigue siendo hecho a la imagen y semejanza, aunque la imagen de Dios esté cada vez más distorsionada, la imagen moral de Dios, la justicia y la verdad sigue siendo cada vez más deformada por el pecado en el hombre, sigue siendo un pecado. Incluso el maldecir, ya no digamos el matar, incluso el maldecir a otro ser humano, porque está hecho, sea la persona que es más aborrecible y abominable, ese hombre inicialmente nació con un cuerpo, con un alma y con un espíritu hecho a la imagen de Dios, pero nace con la naturaleza pecadora heredada desde Adán, como ya se ha explicado incluso en predicaciones, Romanos 5, insisto. Ok, vamos a ver 1 Corintios 11, 7. 1 Corintios 11, 7 dice, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, está hablando acerca del templo y de todo ese tipo de cosas, pues es imagen y gloria de Dios. Por eso es la joya de la corona, la creación del humano, porque dice, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Es decir, crea al hombre, que es la gloria, está hecho a la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Y aquí obviamente viene del asunto de la mujer, que fue creada como la gloria del hombre. Así fue creada y para eso fue creada, y hay una clase por ahí de la pastora acerca de la mujer. La bendición está en oírlo, vivirlo y aceptarlo, sobre todo que la mujer es la gloria del hombre. Y por eso la iglesia es la gloria de Cristo cuando se culmine el tiempo. Y al día de hoy, como la iglesia de personas como nosotros, nacidas de nuevo, somos la gloria de Cristo y por eso somos para la gloria de Cristo. Vamos a ver 1 Corintios 11, 7. 1 Corintios 11, 7. Allá lo leímos. 1 Corintios 15, 45 al 49. 1 Corintios 15, del 45 al 49.
y dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Alma viviente se refiere a espíritu y alma. Alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Voy a volver a leer el 45 porque no le di el sentido correcto. Dice, así también fue escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán se refiere a Cristo, espíritu vivificante, es decir, en Adán, alma y espíritu. Pero al caer se necesitaba un vivificar al espíritu, y por eso dice el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma están muertos por la separación de Dios hasta en Cristo, que viene a vivificar nuestro espíritu con la regeneración y al darnos el Espíritu Santo y hacer su templo en nuestros cuerpos. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales como nosotros. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El hombre natural terrenal trae la imagen hemos traído la imagen del terrenal, pero traeremos también la imagen del celestial. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ok? La caída del hombre. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en la parte racional, moral, intelectual y lo que es la voluntad y las emociones conforme y renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Ok? Y por último, Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. Por eso es importante los hábitos. Y ahí está el asunto. No es por imponer una moral de los hábitos, de los 5 hábitos de orar, leer la Biblia, congregarse, ahora virtualmente, ofrendar y diezmar y servirle al Señor en esta tierra. No es por imponer la moral, no es por sacarle el dinero a nadie, ni nada está muy lejos. La verdad es que está muy lejos. Todo es para renovación espiritual de nuestra mente carnal, renovándose conforme a la palabra de Dios, Romanos 12, 1 y 2, e irse renovando en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo en cuerpo se está bajo corrupción? Bueno, el hecho de no maltratarlo con el pecado, estamos haciendo algo que a Dios le agrada, que es cuidar nuestro cuerpo. El asunto no es nada más dejar de hacer cosas malas, porque lo oculto es más divertido y el pecado es más divertido según los que pecan, sino que es simplemente la preservación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Bueno, con esto llegamos al final. Te espero para la siguiente sesión, que comenzaremos con la tercera sección de esta serie de doctrinas fundamentales de la Biblia, que es la doctrina del hombre. Te agradezco mucho entonces tu atención. Te pido que compartas este video, que le des like y te suscribas al canal. Hay muchas personas que quisieran escuchar esto y no lo escuchan. Yo te pido que lo compartas, lo expliques, lee las citas bíblicas nuevamente y llegues a un conocimiento que por qué la creación, la corona de la creación
es precisamente el humano, aún así como nos ves, aún así como somos, aún así el Señor nos salvó. Te agradezco mucho el tiempo y que Dios te bendiga y estaremos próximos en la siguiente sesión del miércoles. Muchas gracias.